Hola y bienvenidos de nuevo a El Carrete del Crimen. Para la historia de crimen real de esta semana, visitaremos el sur de Texas para analizar el caso de Irene Garza. Nicolás y Josefina Garza eran dueños de una tintorería en McAllen, Texas. El 15 de noviembre de 1934 dieron la bienvenida a una niña al mundo. Llamaron a su hija Irene. Irene tuvo una infancia feliz, y para cuando era adolescente, el negocio de sus padres se había vuelto bastante exitoso, lo que les permitió mudarse de su casa en el lado sur de McAllen a la zona más acomodada en el lado norte de la ciudad. Irene fue a la preparatoria McAllen. La mayoría de los estudiantes en la escuela eran blancos e Irene se convirtió en la primera estudiante latina en ser bastonera y jefa de las porristas de la banda. Después asistió al Colegio Panamericano en la Universidad de Texas, donde fue reina del regreso a casa. Era una joven hermosa, sensible y tímida, y a la edad de 24 años fue coronada como la señorita dulzura de todo el sur de Texas de 1958. Después de ser la primera persona en su familia en asistir a la universidad y graduarse, Irene se convirtió en maestra trabajando con algunos de los niños más desfavorecidos de la zona. A menudo gastaba su salario en libros y ropa para sus alumnos y trabajaba desde temprano en la mañana hasta la noche para darles educación adicional y actividades divertidas a los niños. Era una católica devota y encontraba gran consuelo en su fe. Asistía a la comunión y a misa todos los días, lo cual sentía que le daba valor, fe y felicidad. En una carta que Irene escribió a una vieja amiga con matasellos del 9 de abril de 1960, describió cómo había hecho bastantes amigos el año anterior y se sentía más feliz que nunca. Mencionó que recibía atención de algunos jóvenes, incluido un exnovio, Sonny Martínez. Sonny le había enviado varias tarjetas y chocolates el pasado día de San Valentín. Irene también habló de cómo estaba obteniendo una gran satisfacción de su trabajo, ya que recientemente había sido nombrada secretaria de la Asociación de Padres y Maestros. Este puesto la estaba ayudando a superar su timidez. Habló con mucho cariño y afecto de los niños a los que enseñaba y tenía una verdadera pasión por educar a algunos de los niños más desfavorecidos de la zona para darles las mejores oportunidades y posibilidades para su futuro. Admirada por muchos por su belleza, amabilidad y elegancia, Irene era increíblemente humilde y atenta con todos los que la rodeaban. Les decía a sus amigas que quería casarse y tener una familia grande, pero no tenía prisa y prefería enfocarse en su enseñanza y en su iglesia. El sábado 16 de abril de 1960, el día antes del domingo de Pascua, Irene había estado ocupada preparando canastas de Pascua y ayudando a planear la búsqueda de huevos de Pascua para los niños de la parroquia, que se llevaría a cabo la mañana siguiente. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, Irene pidió prestado el auto familiar para ir a confesarse a la iglesia del Sagrado Corazón en McAllen. Le dijo a su madre que no tardaría mucho y condujo las 12 cuadras hasta la iglesia. Muchas personas la vieron llegar esa tarde. Una persona notó que Irene hizo la señal de la cruz al entrar. Otro testigo la vio arrodillada sola en una banca de la quinta fila. Como era fin de semana de Pascua, las filas para confesión y las bancas estaban llenas de visitantes. Incluía a los feligreses habituales junto con niños que regresaban por las vacaciones y muchos católicos que solo practicaban su fe en Pascua y Navidad. Una feligresa recordó haber hablado con Irene para preguntarle si podía pasar delante de ella en la larga fila de confesión porque iba retrasada. Por supuesto, Irene aceptó con gusto. Varias personas recuerdan que Irene se ponía un velo blanco sobre la cabeza mientras esperaba para confesarse. Irene llevaba una blusa lavanda sin mangas, una falda plisada con flores y zapatos beige. También llevaba un bolso de charol negro. Nadie recuerda haber visto a Irene salir de la iglesia. Irene siempre llamaba a sus padres y esperaba estar fuera después de la medianoche, así que cuando no llegó a casa ese sábado por la noche, al principio pensaron que había ido a la misa de medianoche
y que simplemente se le había olvidado llamar. Sin embargo, cuando Irene aún no había regresado a casa a las 3 de la mañana del domingo 17 de abril, sus padres temieron que algo andaba mal. Su padre Nicolás fue a la iglesia y halló su auto estacionado a unas cuadras. Luego fue al departamento de policía de McAllen para reportar la desaparición de su hija. La policía regresó con Nicolás para revisar el auto. Al investigar, encontraron que solo la puerta del pasajero estaba desbloqueada. Para ese momento, la familia Garza estaba desesperada. Llamaron a amigos y conocidos para ver si alguien sabía dónde podría estar su hija. Más tarde esa mañana, el 17 de abril de 1960, la desaparición de Irene fue transmitida a todas las agencias de policía cercanas. Decía lo siguiente: intenten localizar, se teme juego sucio. Irene Garza, blanca mujer, 25 años, 1,63 metros, 82 kilos, cabello castaño, ojos marrones, vestía una blusa color lavanda, falda floreada, zapatos color beige, vista por última vez en McAllen. 9 de la noche, 16 de abril. El día pasó sin más noticias, pero luego, el lunes 18 de abril, un maestro de escuela de Edimburgo encontró el bolso de Irene en un campo cerca de la intersección de la carretera rural 495 y la calle Norte McCall. Abrió el bolso y se dio cuenta de que pertenecía a Irene, así que lo llevó directamente a su casa. Debido al estado del bolso, los investigadores determinaron que debió haberse dejado caer en algún momento después de la fuerte lluvia. ¿Qué pasó el día anterior? Ese mismo día, a solo unos cientos de metros de donde se había encontrado el bolso, un transeúnte descubrió el zapato izquierdo de Irene en un tramo desierto de la carretera McCall. Su pañuelo de encaje fue encontrado a poca distancia del zapato. La desaparición de Irene y el hallazgo de estos objetos llevaron a una de las búsquedas más grandes en la historia de la zona, involucrando a policías, alguaciles, la Guardia Nacional y voluntarios locales. Luego, Nicolás y Josefina recibieron una llamada de una mujer que decía ser Irene, afirmando que había sido secuestrada y que la tenían como rehén en un pequeño hotel en la ciudad cercana de Hidalgo. Decenas de policías corrieron al hotel solo para descubrir que la llamada era una broma. Después, una mesera de Edimburgo se presentó tras el testimonio de un cliente que aseguró haber matado a Irene. Tras una investigación más a fondo, se comprobó que esto era una supuesta broma de un hombre que había estado bebiendo mucho. Durante 72 horas, cientos de personas buscaron en los campos, huertos y canales en el área de McAllen. Se hicieron investigaciones de casa en casa. Buzos rastrearon los canales de riego y aviones de la patrulla fronteriza se unieron a la búsqueda. Luego, en la mañana del jueves 21 de abril de 1960, la búsqueda llegó a un final desgarrador. A las 7:40 am, la policía de McAllen recibió un reporte sobre el cuerpo de una mujer flotando en el canal de la segunda calle. Irene fue identificada positivamente más tarde esa mañana. Todavía llevaba puesta la mayoría de la ropa que había usado para la confesión 5 días antes. La autopsia posterior determinó que había sido agredida sexualmente, golpeada y asfixiada. Debido al nivel de descomposición, se determinó que probablemente había estado cautiva hasta por un día antes de morir. No estaba viva cuando la arrojaron al canal. Debido al tiempo que había estado en el agua, cualquier evidencia física también había sido eliminada. Los residentes de McAllen estaban extremadamente preocupados, ya que tenían a un asesino entre ellos. La especulación y los rumores estaban a la orden del día. Se susurraba que el asesino era un sacerdote, lo cual causó gran preocupación entre esta comunidad religiosa. Las autoridades interrogaron a más de 500 personas en ciudades del sur de Texas. Se realizaron múltiples exámenes de polígrafo y se ofreció una recompensa de $2,500 por cualquier información que llevara al arresto del asesino. Esta recompensa fue la mayor ofrecida en esa área y después subió a $10,000. A pesar de los grandes esfuerzos, la policía encontró muy pocas pruebas.
Su única pista era una huella de zapato embarrada en la orilla del canal de la calle Segunda, a 4 cuadras del lugar donde habían encontrado a Irene. Dentro de la huella había un mechón de cabello de Irene. Los involucrados en el caso supusieron que este era el lugar donde el asesino había bajado el cuerpo de Irene de un auto, arrojándola al agua de abajo. La policía también pudo distinguir una leve marca que creían que había sido hecha por el enagua de Irene, así como algunas huellas de neumáticos en las orillas del canal. Los esfuerzos de la policía se vieron obstaculizados por las fuertes lluvias que habían caído en la zona en los días anteriores. A pesar de sus mejores esfuerzos y de hacer moldes, la policía solo pudo extraer información mínima de la huella del zapato. Decidieron que lo más probable era que se tratara de un zapato de hombre, de entre las tallas 8 y 11. Durante los siguientes 6 días, el canal donde se había encontrado a Irene fue drenado. El 27 de abril, los investigadores de la policía recuperaron un visor Eastman Kodak de 35 milímetros de color verde claro. Este visor tenía un cable eléctrico con enchufe. Fue encontrado muy cerca de donde creían que el cuerpo de Irene había sido arrojado al canal. Al principio, sin saber si el objeto estaba relacionado con el caso, el jefe de policía de McAllen, Lynn Mossey, dijo a los reporteros que hacían todo lo posible por seguir cualquier pista, aunque fuera remotamente vinculada al crimen. Sin embargo, durante toda su incansable investigación, un nombre seguía llamando su atención. John Fite se escribe Foxtrot Echo India Tango Podcast. Era un sacerdote de 27 años que recientemente había terminado su formación en el seminario en San Antonio. Era un sacerdote visitante en la iglesia del Sagrado Corazón, donde Irene fue vista por última vez. Fite fue la persona que escuchó la última confesión de Irene. Esta confesión había tenido lugar en la rectoría de la iglesia, un hecho que fue considerado muy inapropiado por otros miembros del clero. También salió a la luz que Nicolás y Josefina habían visitado a Fite el día después de la desaparición de su hija. Fite dice que preguntaban sobre la confesión de Irene y si algo pudo alterarla. Pero un familiar de Gaza dijo que Nicolás le preguntó a Fite, ¿qué hiciste con mi hija? La noche de la desaparición de Irene, los feligreses informaron que la fila de confesión del padre Fayette avanzaba especialmente lento y que se le vio salir del santuario varias veces. Esto fue considerado inusual por muchos. Más tarde esa noche, otros sacerdotes notaron marcas de rasguños en las manos de Fayette cuando regresó para la misa de medianoche. Fayette fue llevado a interrogatorio después de que se descubriera que había comprado exactamente el mismo visor Kodak Light varios meses antes. Durante el interrogatorio, Pete inicialmente negó haber escuchado la confesión de Irene en la rectoría esa noche, pero después cambió su versión y admitió que esto sí sucedió. Explicó que su fila de confesión era larga y salió del santuario porque rompió sus lentes por jugar nerviosamente con ellos al escuchar confesiones. Pete también dijo que había regresado a la casa pastoral para recoger otro par de lentes, pero cuando llegó se dio cuenta de que no tenía llave. Entonces tuvo que entrar a la casa trepando por una ventana del segundo piso, explicando que así fue como se hizo los rasguños en las manos. Pete también fue sometido a 2 días de intensos interrogatorios para una prueba de polígrafo, durante los cuales a menudo fue evasivo, y en ocasiones casi parecía estar provocando a sus interrogadores. Él controlaba su respiración y buscaba engañar las grabaciones. Los examinadores monitorearon en secreto la frecuencia respiratoria de Fite durante conversaciones normales y descubrieron que inhalaba y exhalaba entre 16 y 20 veces por minuto sin saber que lo observaban. Esto contrasta con el momento en que estaba conectado al polígrafo, cuando siempre tomaba exactamente 10 respiraciones por minuto. El examinador del polígrafo creía que Fite participó en el crimen. Según el informe policial, se afirmaba que, en su opinión, Fite respondía de una manera que indicaba, sin lugar a dudas, que estaba ocultando hechos y tenía conocimiento de culpabilidad. Sin embargo, los exámenes de polígrafo no eran admisibles en la corte y, por lo tanto, no proporcionaban más pruebas. Además, los investigadores se enteraron de un intento de agresión sexual que había ocurrido 3 semanas antes de la desaparición de Irene.
La noche del 23 de marzo de 1960, una joven latina llamada María América Guerra fue atacada por detrás mientras rezaba de rodillas dentro de la iglesia del Sagrado Corazón en Edimburgo, que estaba a solo 12 millas de la iglesia en McAllen. El atacante intentó meterle un trapo en la boca mientras la empujaba al suelo. Ella mordió fuerte el dedo del atacante y así logró escapar. Los investigadores del caso de Irene Garza volvieron a entrevistar a María Guerra, quien confirmó que su atacante era un sacerdote que llevaba gafas de montura gruesa. Pronto se descubrió que Juan Fiat no solo había estado en la iglesia de Edimburgo el día que María fue atacada, sino que coincidía completamente con la descripción que María había dado de su atacante. La policía seguía manteniendo públicamente que no tenían pistas sólidas, pero tras bambalinas concentraban todos sus esfuerzos en Juan Fiat. Fiat era descrito como inteligente y bien educado y daba sus sermones en español con facilidad. Sin embargo, los feligreses lo describían como distante y un poco solitario. Parecía bastante ambivalente hacia su profesión. Nunca la describía como una fe profunda o una vocación, sino más bien como algo que quería intentar. Los rumores de que un sacerdote estaba involucrado en ambos crímenes seguían circulando por McAllen, pero el tema solo se abordaba discretamente en susurros. Los sacerdotes, como hombres de Dios, eran muy respetados y se les consideraba libres de faltas morales. El sentimiento general entre la congregación era que, si querías seguir siendo católico, no debías hablar de esos rumores, ni siquiera pensar en ellos. Los líderes católicos temían las consecuencias si uno de los suyos era declarado culpable de asesinato. En este punto, Fiat, quien siempre estaba acompañado por el padre O'Brien en cada entrevista, y parecía claro que los supervisores de Fiat le habían encargado al padre O'Brien que lo cuidara. Incluso sin una confesión, los investigadores sentían que tenían más que suficiente evidencia para acusar a John Fayette del asesinato de Irene Garza, pero esto simplemente no sucedió. Sin embargo, los fiscales sí decidieron seguir adelante con el caso contra Fayette por el intento de agresión sexual a María Guerra. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal de Distrito de Austin, ya que se determinó que Fayette no recibiría un juicio justo en el condado de Hidalgo, donde se encuentra McAllen. El juicio terminó con un jurado estancado, con una votación de 9-3 a favor de la condena. Para evitar un segundo juicio, Pete se declaró no culpable ante el cargo reducido de asalto agravado y se le ordenó pagar una multa de $500 y $27.90 en costos judiciales. Muchos en McAllen asumieron que Fiat aceptó este trato para evitar más vergüenza y publicidad negativa para la iglesia. No se presentaron cargos contra Fayette por el asesinato de Irene Garza. Poco a poco, las autoridades se enfocaron en otros casos, y los periódicos dejaron de informar sobre la historia. En el lado sur de la ciudad, donde la injusticia a menudo se veía como un hecho aceptado de la vida, los rumores continuaban sobre si se había hecho un trato para que este escándalo desapareciera. Fayette fue enviado a un monasterio, y el padre O'Brien aseguróse a la familia de Irene que la iglesia lo castigaría si encontraba que había actuado mal. Se rumora que el padre O'Brien les dijo a Nicolás y Josefina que el castigo de la iglesia era mayor que cualquier sentencia que pudiera imponer un tribunal. En 1963, Fayette fue enviado a la Abadía de la Asunción, un monasterio en Missouri. Lo pusieron al cuidado de un monje llamado Dale Tashani, a quien le informaron que debía apoyarlo, vigilarlo y entrenarlo para ser monje mientras estuviera ahí. Fayette le confesó a Tashani que había lastimado a una joven y asesinado a otra. Dale Tashani dijo que sentía que no era su trabajo juzgar a Fayette y, por lo tanto, esta confesión no fue reportada a las autoridades. Una vez que quedó claro que Fayette nunca sería monje, Tashani recibió la tarea de asegurarse de que Fayette no fuera un peligro cuando saliera del monasterio. Este era un papel para el que Tashani no estaba calificado de ninguna manera. John Fayette fue enviado después a un centro de tratamiento para sacerdotes con problemas en Nuevo México, donde ascendió hasta un puesto de supervisor. En 1970, Fayette dejó el sacerdocio y se casó con una joven llamada María, a quien había conocido en una iglesia en Albuquerque.
se mudó al área de Phoenix con su esposa y pronto se convirtieron en padres de 2 hijas y también un hijo. Durante varios años trabajó como vendedor de seguros. En algún momento, a principios de los años 1980, Fayette comenzó a ser voluntario en iglesias locales y continuó viviendo una vida supuestamente normal con su esposa y 3 hijos. Luego, se retiró a principios de los 2000. En contraste, cualquier normalidad en la vida de Nicolás y Josefina Garza había sido completamente destruida. Ambos fallecieron en los años 90, sin haber visto nunca a nadie procesado por el asesinato de su hija. Sin embargo, gracias a la tenaz determinación de Noemi Pons Ziegler, prima de Irene Garza, este caso estaba a punto de ser revitalizado. Noemi contactó a Sonny Miller, un detective de la policía de McAllen, quien aceptó revisar los archivos antiguos sobre el asesinato de Irene para ver si podía arrojar algo de luz sobre el caso. Pronto encontró más pruebas, pero para su frustración y la de Noemi, el fiscal del distrito seguía sin tener interés en presentar cargos. Sonny Miller también descubrió que en los años posteriores al asesinato de Irene, todos perdieron el interés o se les dijo que dejaran de interesarse en el caso. Poco después de la investigación inicial, en los años 60, hallaron candelabros de la iglesia del Sagrado Corazón cerca del canal donde encontraron a Irene. Sin embargo, nunca se compararon con las heridas en la cabeza de Irene. Noemi y Sonny Miller hablaron con muchas personas involucradas o que estaban al tanto de la investigación inicial, y estaba claro que había mucha frustración porque un hombre que todos consideraban culpable había quedado en libertad. Parecería que por alguna razón, las autoridades no querían que un sacerdote fuera juzgado por asesinato y agresión sexual. De manera independiente a la investigación de Noemi y Miller, en 2002 los Texas Rangers formaron una unidad de casos sin resolver y el jefe de policía de McCallum les pidió que revisaran el caso de Irene. La esperanza era que con los avances en tecnología y pruebas de ácido desoxirribonucleico, esto les permitiera asegurar una condena. Se realizaron pruebas de ácido desoxirribonucleico en la ropa que Irene llevaba puesta cuando fue asesinada, pero habían estado en el agua demasiado tiempo y no se encontró ácido desoxirribonucleico. Parecía que este caso sin resolver nunca se resolvería. Mientras tanto, Dale Tashney, el monje de Missouri, se sentía conflictuado por haber guardado silencio sobre la confesión de Faith durante todos estos años. Decidió que había llegado el momento de enmendar las cosas. Tashney contactó a Jorge Sadler, un detective de la policía de San Antonio, para informarle sobre la confesión de Faith, 40 años antes de un asesinato que ocurrió en Pascua a principios de los años 60. Sin embargo, como Fayette había llegado al monasterio desde San Antonio, Tashney creía que el asesinato había ocurrido en San Antonio y no en McAllen. La carta que Tashney envió a la policía tenía tantos detalles que, si fueran ciertos, habría sido posible corroborarlos con evidencia física. Sin embargo, debido a la confusión sobre la ubicación, no se hizo la conexión con el asesinato de Irene. Por casualidad, un ranger de Texas de visita vio la lista de casos de George Sadler y mencionó que su compañero investigaba un caso similar en la unidad de casos sin resolver. Finalmente, esto llevó a un avance en el caso cuando se dieron cuenta de que los dos casos eran el mismo. En 2002, el padre O'Brien también se presentó con información adicional. Finalmente confirmó que había sospechado de Fayette por el asesinato de Irene en el momento en que ocurrió. También contó a la policía que Fayette le confesó en el verano de 1960 haber matado a Irene. Con esta nueva evidencia en mano, parecía que finalmente había suficiente para procesar a Fayette por el asesinato de Irene Garza. Sin embargo, una vez más, esto no iba a suceder. El fiscal del condado de Hidalgo, René Guerra, creía que el caso no se podía juzgar. Cuestionó los detalles de la confesión de Faith que dio Tashney y dudó si los investigadores le dieron información sobre el caso. Además, el fiscal cuestionó si la versión de los hechos del padre O'Brien era creíble, ya que en ese momento él sufría de una forma de demencia.
Finalmente, en marzo de 2004, después de la presión de la familia de Irene y meses de publicidad negativa, René Guerra accedió de mala gana a llevar el caso ante el gran jurado. Nombró a 2 fiscales para el caso, pero desde el inicio algo no se sentía bien sobre cómo se manejaba. Payette nunca fue citado. Tampoco lo fueron Dale Tashney ni el padre O'Brien. A los miembros del gran jurado simplemente se les dieron grabaciones de audio y transcripciones de sus entrevistas. En junio de 2004, el gran jurado decidió no acusar formalmente a Jon Fite por el asesinato de Irene Garza. Pasó otra década sin justicia para Irene, permitiendo que Fite tuviera al menos 10 años más de libertad. Esto empezó a cambiar en 2014. Rick Rodríguez hizo campaña para destituir a Guerra como próximo fiscal de distrito, prometiendo revisar el caso de Irene una vez que fuera elegido. Sin embargo, el tiempo se estaba acabando. El padre O'Brien murió en 2005 a los 77 años y el último testigo, Dale Tashney, tenía entonces 87. Jon Fiat, él mismo ya estaba en sus 80s. Era un abuelo jubilado en Scottsdale, Arizona, y voluntario en un banco de alimentos. En el banco de alimentos lo veían como un hombre amable, compasivo y atento. Sin embargo, quienes intentaron entrevistarlo a lo largo de los años lo encontraron todo lo contrario. Finalmente, en febrero de 2016, Rick Rodríguez llevó el caso ante un nuevo gran jurado y esta vez Payette fue acusado formalmente. Fue arrestado y acusado de asesinar a Irene Garza. Fate apareció en la sala del tribunal usando un andador y se declaró no culpable. A pesar de que el equipo de defensa solicitó una fianza de $100,000 debido a la edad de su cliente y al hecho de que Fate tenía cáncer de riñón y vejiga en etapa 3, estenosis espinal y diabetes, el juez Louis Singletary fijó la fianza en $1,000,000. Después de una serie de retrasos, el juicio finalmente comenzó en noviembre de 2017. Ningún miembro de la familia de Fiat estuvo presente en la corte. El 7 de diciembre de 2017, el jurado pasó 6 horas deliberando antes de regresar con su veredicto. Así que, asombrosamente, 21.054 días después de que Irene Garza desapareciera, Jon Fiat fue declarado culpable de su asesinato. No mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto, quitándose el aparato auditivo en lo que se consideró un acto final de desafío. A pesar de que el abogado defensor de Fiat recomendó libertad condicional debido a la falta de actividad criminal de su parte en los años transcurridos desde el asesinato de Irene, la fiscalía solicitó una sentencia de 57 años como una cantidad simbólica que reflejaba el tiempo que había evadido la justicia. El 8 de diciembre de 2017, a la edad de 85 años, fue sentenciado a cadena perpetua y fue encarcelado en la unidad W. Booth Stellum, cerca de Huntsville, Texas. Dale Tashney murió en enero de 2020 y luego, un mes después, el 12 de febrero de 2020, Jon Fiat fue encontrado sin responder en su celda y declarado muerto en el hospital. La causa preliminar fue paro cardíaco. En el momento de su muerte, Jon estaba en proceso de apelar su sentencia de cadena perpetua, de la cual había cumplido menos de 4 años. Para Irene Garza, que en paz descanse. Merecías mucho más de la vida. Eso concluye la historia de hoy. Gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós.